Hola, amigas y amigos que están viéndome al otro lado de la pantalla. Coco aquí para todos ustedes. Me complace tener en esta ocasión a Jorbel Mithans Gutiérrez de Quito, Ecuador. Y ahora vamos a platicar con ella acerca de procesos ágiles. Ella se especializa en ese ramo y nos va a contar acerca de la historia que tiene esta metodología, bueno, este tema y cómo ella lo implementa, cómo trabaja con este aspecto y de qué manera podemos también conocer este tema para que lo puedan integrar digamos, también en algún proyecto que ustedes emprendan y también eso también resuelve bastantes dudas acerca de los enfoques de proyectos que existen, que son innumerables, yo creo, los enfoques de proyectos y ver cómo esto se aterriza a los procesos. Así que, Jorbel, muchas gracias por aceptar desde Jalapa esta invitación. Hola, Jorge Daniel o Coco, como te conocen. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder tener este ratito para platicar un poquito de este tema que me apasiona tanto. Excelente. Bueno, Jorbel, me gustaría saber cuál es el antecedente de los procesos ágiles, de dónde surge este tipo de temas y cómo empezó a tener auge, el mayor auge desde ahora sí, desde su origen. De dónde nace este tema para que también lo conozcan la audiencia y se pueda familiarizar con bueno, con los términos que tú también emprendes y manejas en tu diario trabajo? Bueno, mira, el tema nace por los entornos organizacionales que estamos experimentando desde hace unos años atrás. Unos entornos que son complejos, son ambiguos, difíciles de predecir, donde todo cambia muy rápido, hay incertidumbre. Generalmente en el mundo empresarial se les denomina a estos entornos como VUCA y BANI. El primero es un acrónimo que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. El otro es BANI, que quiere decir quebradizo, ansioso, no lineal, o sea, es un sub y baja, Eso mueve. y incomprensible. Entonces, estos entornos, como se debe a estos cambios que van muy rápido, todo va cambiando muy rápido. Si recuerdas, por ejemplo, para tomar la referencia de la IA, escuchábamos un poco la IA en temas de investigación y cosas así, pero no lo teníamos a nivel cotidiano. Y en el 2021, a finales del 2021, fue, pero el así, desborde total de la inteligencia artificial y hoy por hoy, apenas 2 años y medio después, Por vemos supuesto. que va escalando muy rápido. Entonces, imagínate gestionar una organización de este modo. Ya no hay esa predicción, de esa proyección a 5 o 6 años de lo que puede pasar con mi empresa, cómo voy planificándome, qué acciones. Ahora todo cambia muy rápido. Y ante los cambios, el que primero responde es el que gana, ¿cierto? Cierto, cierto. Entonces hay que ser rápidos, hay que ser rápidos. La agilidad surge entonces en una respuesta a estos entornos, especialmente en los proyectos de software. Si ves el celular, igual como hemos evolucionado desde hace unos 5 años de acá, ahora hacemos todo por el celular, compramos, pagamos, o sea, es impresionante. Ya no es solo la comunicación, digamos, Sí. vía texto o vía oral. Entonces surge por eso, para que los proyectos que eran muy poco adaptativos al mercado, a lo que se llama ese cliente, pudieran entregar valor de una manera más rápida y flexible a estos sectores. Entonces, pasamos del entorno al agilismo. Este agilismo aterriza en varias metodologías que son como conocidas como Scrum, Scrum Kanban, Design Thinking.
hay una cantidad tremenda de metodologías que vienen a apartar del camino a la metodología tradicional de proyectos que era una waterfall, ¿sí? Que era en cascada, ahora no. Entonces, dependiendo del proyecto, tú vas a adoptar la metodología que tú quieras. Pero el agilismo desbancó a este enfoque tradicional en la gestión de proyectos. En el 2015, ¿por qué hablo de proyectos? Porque en el 2015, cuando se hizo la, la nueva revisión de la norma ISO 9001, que es la que dicta los requisitos con la que se diseñan e implementan los procesos y sistemas de gestión por procesos, ya hubo un alineamiento a lo que era la gestión por procesos. Se introduce un enfoque de riesgos y oportunidades que antes no teníamos. Antes se hablaba de acciones correctivas y preventivas. Se introduce lo que es la gestión del conocimiento, que es muy propia de los proyectos. También se habla mucho del análisis del contexto y de las partes interesadas. Estos cuatro aspectos son fundamentales que antes no teníamos en la gestión de procesos y que viene de la gestión de proyectos. Yo siempre digo que he sido una privilegiada y he podido tomar ventaja porque durante muchos años trabajé en Cruz Roja y tuve una formación bastante fuerte en estos temas de proyectos y enseguida pude adaptar, por ejemplo, las metodologías que teníamos en gestión de proyectos, técnicas, herramientas, a esta gestión por procesos. Entonces, por ejemplo, en el PMBOK, que es la gestión, la guía y el estándar que dicta la dirección de proyectos, cambia también a esta agilidad. En el 2021 dijeron, no, nos estamos quedando atrás, Sí, la gestión por así proyectos pasó. tiene una organización bastante famosa que tiene bastante influencia, que es el PMI, y se estaban quedando atrás porque la gente prefería hacerse una especialización en Scrum, en Management 3.0, en Design Thinking, en Agile, y bueno, y el PMI estaba perdiendo porque al final todo es negocio. Entonces, esta guía nueva y este estándar de dirección de proyectos es ágil, completamente ágil. Se introducen los conceptos de cambio que hablábamos al inicio, se introduce el concepto de complejidad en los proyectos, se habla también de entregar valor, de estar enfocada a los clientes. Entonces, de una revolución se habla de métodos y artefactos, ya no se habla de técnicas y herramientas, etc. Entonces, a eso a modo un poquito general. Entonces, las personas que nos dedicamos a los procesos, que tenemos un poquito también esta dualidad con los proyectos, también hemos visto la necesidad de aportar valor. O sea, ya no es implementar un proceso que cumpla con los requisitos de la norma, sino un proyecto que también genere valor para el negocio, que era algo que estábamos notando mucho. Por ejemplo, los tíos decían, esto es una carga, esto es una molestia, este sistema me da más dolores de cabeza que resultados y cosas así. Entonces, un proceso ágil, ¿qué es un proceso ágil? Es un proceso que entrega valor en primer lugar. O sea, en esa entrega de valor siempre estamos evaluando, ¿es necesario? Y entrega valor. Si es necesario y entrega valor, mejoramos. Si es necesario y no entrega valor, optimizamos. Aquí entra un concepto que te escuché mencionar, que es Lean Six Sigma, para esta optimización de procesos. Y lo Usamos importante que es mucho. ser analítico o analítica en estos aspectos es hacer esto, como tú dices, revisar y ver bien el contexto y tomar todos esos aspectos si tú quieres, o sea, porque lo que se quiere y que se intenciona es buscar el valor, alcanzar un valor alto cuando haces una gestión de proyectos y una serie de procesos, que tú dices tú que se involucra la agilidad.
ante un contexto y un entorno muy cambiante de forma rápida, porque el cambio se presenta rápido ahora, después de cómo ha pasado lo de la pandemia, que fue lo que trajo bastantes cosas. ¿Por qué? Porque la gente no estaba acostumbrada a un entorno que cambiase de forma abrupta y al momento, y que fue algo también pues sí, inesperado, algo que fue impredecible, y hay que saber, ¿cómo se dice?, tener las herramientas, las habilidades para poder actuar ante ese cambio, pero de una manera ágil, porque como el cambio es una cosa que se presenta sin que tú le puedas detener, porque tiene su, no sé, su velocidad, proceso, rapidez, algo tiene, alguna característica tiene el cambio, que nosotros tenemos que ir con la corriente, o sea, de cierta forma, y tener que ajustar, o sea, adaptarnos. Y es cuando ahí también trabaja esto de la adaptabilidad en nosotros. Esas son habilidades que también ya deben de tener para cuando hay que gestionar los proyectos ante diversas condiciones, porque nada tiene palabra de honor realmente. Si te das Exacto, cuenta, sí. nos damos cuenta de eso. Hay que adaptar y ser flexibles e integrar. A mí siempre me ha gustado mucho hacer este mix entre proyectos y procesos, porque las normas que rigen la gestión por procesos te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Entonces yo desde hace muchos años he encontrado esos cómo precisamente en la gestión por proyectos, porque la gestión por proyectos igual se hace en un grupo, se le llamaban grupos de procesos antes, ahora ha cambiado a dominios de desempeño desde 2021, pero sigue estando ahí ese enfoque de proceso. Entonces, como te digo, nos dice la ISO el qué, pero no nos dice el cómo. Entonces, esos cómo los hemos encontrado en cambio en esta guía de gestión por proyectos, que a su vez se hace a través de un grupo de procesos que son el de inicio, el de planificación, el de ejecución, monitoreo y control y cierre. Tradicionalmente han sido esos 5 grupos de procesos. Mira, yo tengo un piercing en esta oreja y a veces me encaja bien el audífono y otras Sin veces problema, como que no. sin problema, no te preocupes por eso. Sí, y también creo que hubo innovación, sí, nos damos cuenta también, existe una innovación por esto de ir ajustando las normas, el ver cómo, pues cómo tomar varias líneas para ahora sí las acciones, los pasos. Y lo importante es también cómo es la ejecución, que es algo muy importante en todo, la ejecución de todo esto. Sí, si bien es cierto que tú mencionas lo de la ejecución, siempre hay una guía, ¿no? Un norte, pero es muy importante que seamos flexibles. Hay que ser flexibles. Como te mencionaba antes, ya no hacemos planificaciones a 5 o 6 años, eso ya no funciona, porque no sabemos, si bien es cierto que vamos observando tendencias y todo, no sabemos lo que puede pasar en 5 o 6 años. Y eso es algo muy importante destacar también, que los procesos nosotros siempre hacemos análisis y medición y lo tradicional es establecemos unos KPIs con unas metas, una frecuencia, lo analizamos, estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo y listo. Bueno, hay que enfocarse un poquito más en los factores que originan el resultado que el resultado, porque de pronto el resultado yo llego al final del año y digo, no cumplí. Sí, no cumplí, ¿por qué no cumplí? Te toca hacer una regresión de las causas de por qué no cumplí, cuando en realidad yo debería ya determinar ¿cuáles son los factores que me pueden incidir sí o sí en ese resultado? De pronto puede surgir alguno, como te digo, en el camino y me tocará adaptar, pero ya puedo tener un punto de partida, igual de controlar el resultado, controlar esos factores que me inciden en el resultado. Eso es súper importante. No hacer tanto de ese seguimiento de un plan, cumplí, no cumplí, sino qué pasa con esos resultados. Y lo otro, bueno, son estos riesgos, ¿no? Hay que perderle un poquito el miedo al riesgo. Sí,
los retos no son para que tú los veas con miedo, sino porque eso tienes que tomarlos como transformarlos en oportunidades a tu favor para sacar el potencial a la situación, o sea, sacarle todo ese jugo y usarlo de una forma altamente creativa. Y lo importante es que Sí, siempre tiene que haber creatividad en todo. No puede faltar la creatividad en ningún momento. El pensamiento así es, creativo y sí. analítico Creatividad, análisis, resolución de problemas y lo que tú mencionabas antes de innovación. Son muy importantes para poder aceptar y adaptar a este cambio. Porque el cambio, si no lo gestionas a tiempo, te conlleva un riesgo. Y entonces el riesgo sí lo puedes gestionar, pero de pronto al momento de gestionarlo ya tiene un costo. Entonces yo lo que siempre recomiendo es mejor ver el riesgo antes de que se manifieste, porque lo puedes tomar como una oportunidad a que cuando se manifieste es un riesgo y es como se te inundó la casa, toca sacar el agua. No es lo mismo que decir, bueno, acá podemos poner un techo y cuando hace sol nos sentamos frescos y cuando llueve pues nos protegemos. Entonces hay que tener esa mentalidad de oportunidad también. y una visión, o sea, tener, ¿cómo se dice? Una capacidad de visión para ver bien todo y ver Hay bien que todo, todas las piezas estar a tendencias, que es tienes en la súper mesa, importante. todas. Esto, porque no puedes, Sí, ¿cómo sí, se dice? Ver unas cosas aquí, pero las demás no las estás tomando en cuenta. Y hay que saber sí, tomar en cuenta todo. es ese seguimiento del contexto, todos los factores, lo socioeconómico, el cultural, lo legal, que, por ejemplo, hace unos meses atrás yo practico metafísica china y mi profesora, tenemos un grupo grandísimo, somos más de 10.000 personas, pero habían personas en España. Y toda la comunicación que tenemos en grupo, las predicciones de la energía para el día siguiente, etcétera, lo teníamos en Telegram. Y resulta que en España suspenden Telegram y la gente quería morir. Fue por un par de días, pero la gente quería morirse. Pero no se vio venir, no se vio venir. Porque mi profesora no ve noticias, ella cuida su energía y no ve noticias y no lo vio. Pero Claro. hay ciertos cambios que hay que estar pendientes, qué está pasando en términos legales, qué está pasando en términos de competencia, cómo está reaccionando el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay otro aspecto muy importante que yo digo, bueno, los analistas de datos, ellos sí creo que viven felices en ese sentido. Hay que tener información y data lo más actualizada posible, en tiempo real. Con una Tanto, veracidad al 100. o sea, lo más preciso, lo más real, lo más actualizado que, que sea. Entonces, yo no sé cómo lo hacen, sé que hay empresas que lo hacen bastante bien, pero puertas adentro en las organizaciones igual. O sea, manejen los datos lo más actualizado posible porque la información es poder. Realmente la información es poder. Es que en estos temas entran muchos subtemas, otros aspectos, que digo que partes de uno general como esto, que es el enfoque de proyectos y los procesos ágiles, el tema de la agilidad y el agilismo entre todas las personas que participan en este proyecto y en los procesos y en los entornos de trabajo, pero también todo lo que va atrás consigo de la información, bueno, el que tengas personas que estén valorizando cada y dando peso, importancia, relevancia a cada cosa. Y es que piensan Para todos poder que hacer un finalizar, proyecto es como si tú fueras a hacer una pizza, como si fueras a hacer una pizza o no sé, unos chilaquiles aquí en México. Bueno, digo, y no estoy hablando de chilaquiles y tampoco de pizza, que qué bueno que sí, también que es estás muy ricos. hablando de que requieres un plan, requieres de recursos, requieres saber cuáles van a ser tus resultados, qué te puede afectar ese plan, cuáles van a ser los procesos que vas a usar. Estamos completamente
Completamente de acuerdo. Los métodos, no es lo mismo hacer una pizza, siguiendo el ejemplo que mencionabas, en un horno de leña que en un horno eléctrico. Si estás en tiempo de huracanes, te puedes quedar sin luz, por ejemplo. ¿Es cierto? Entonces, todas esas cosas hay que preverlas. El horno eléctrico en tiempos de huracán. Y, Sí. y los temas de las corrientes. Sí, es que son temas que son tantas condicionantes. Válgame Dios, cómo tienes que tener todo anotado, todo puesto. Y no son poquitas Sí. cosas, cuando son muchas. Pero tampoco te puedes, uno no se puede ni siquiera o sea, presionarse, ni enojarse, ni quejarse, porque tampoco sirve la queja. No, En, no, Tampoco va a hay funcionar. que, La hay que debilidad ser y la queja no flexibles se y llevan, resolver. Mira, una de las es habilidades resolver. más importantes de estos tiempos que podemos, independientemente del rol que tú ocupes, del giro de negocio que tengas, es improvisar. Improvisar y resolver el problema cuando se presenta. Es una habilidad de las más demandadas. Y mucha Y gente luego quiere salir corriendo cuando ven la situación como si fuera de lo más, o vaya, más difícil, y como algo de lo peor. Y luego no saben ni qué hacer después. Que sí, hay que, se hay que dejan llevar evaluar. tanto por el miedo. Y es ahí cuando es importante tener importancia la gestión del miedo y no tomarlo como, digamos, Fíjate que, un enemigo, sino como tomarlo como una fortaleza y una oportunidad. sí, fíjate que una de las cosas del cambio, a lo que todos estamos expuestos ahora, es este manejo del miedo, ¿no? Y se da mucho en las organizaciones con las personas. Entonces, hay varios modelos que se pueden usar. El uno es del ATCA, el otro es el modelo de los 8 pasos, se me olvidó el nombre del autor, porque hay que saber gestionar los cambios también a nivel de personas, ya no solo a nivel de negocios, sino también con las personas. Porque es normal en nosotros sentir el miedo, que ese miedo no sea limitante, que no nos deje paralizados, es muy importante. Y eso, por ejemplo, hablando de procesos, la norma ISO 9001 te dice, hay que gestionar el cambio, hay que evaluar el impacto que tenga ese cambio. No te dice el cómo. Entonces ahí nos vamos nosotros, los que dominamos las metodologías, métodos y artefactos de la gestión de proyectos y empleamos las herramientas Bueno, del entonces ahí proyecto está para la hacer esa área gestión de de cambio. oportunidad para innovación. En la área de innovación, ahí está la oportunidad para las normas. O sea, bueno, eso ya es para las mismas normas, eso es dirigido a ellas, Sí, para poder ver de qué forma evaluar es eso, el impacto del cambio, pero partiendo de preguntas. Yo digo que podría funcionar mucho las preguntas básicas, que también, bueno, yo soy periodista. ujú, Yo tengo formación en licenciatura en ciencias de la comunicación y yo llevé la parte de redacción periodística, género periodístico, uno, dos y tres, que fueron esas mis materias. Y yo recuerdo que siempre lo importante para cada escrito que hacíamos o cada vez que teníamos que hacer una presentación de un proyecto, una redacción, este sentido, teníamos que usar siempre unas preguntas básicas que siempre creo que nos ayudaban como un núcleo, que nos ayudaban de esa forma a hacerlo muy fácil. Era el qué, cómo, qué, dónde, cuándo, por qué y para qué. sí, eso es fundamental para tener definitivamente un plan. El problema que estamos teniendo es cuando llega alguien a romperte el plan. Y también, pero ver, y también eso, también evaluar cómo es que rompe esa fuente que rompe el plan, que es como, yo Ujú, lo podría llamar en el tema del esquema de comunicación, el ruido, pero también no solamente sería el círculo de la comunicación, sino también el círculo de de la gestión de procesos, podría ahí poner la parte del ruido, así sería como que algo externo, el ruido, eso que disrupta.
o sea, que viene algo Ajá, así. que viene a cortar, sí, a romper. Sí, Pero ver eso, cómo ese mismo ruido puede participar de una forma en que lo se tome también como algo para que aporte, no para que vaya a restar o a dividir, sino que también tiene exacto, que participar de una forma que tiene que cumplir también su parte para que, digamos, que tome también ese camino, digamos, que lo más digamos, sí, positivo, o sea, no va a ser algo perfecto siempre, porque siempre hay algo que se sale de las manos, pero digamos que sea lo más, digamos, equilibrado, algo que sea totalmente funcional, que funcione para el trabajo en sí. sí, mira, hay muchas formas de hacerlo. El tema es que las organizaciones tradicionalmente no han estado preparadas y hay que desarrollar una serie de habilidades a nivel interno para que las personas, que al final son las que agregan valor a través de los procesos o a través de los proyectos, puedan responder adecuadamente cuando se dan estas disrupciones, estos quiebres, estos cambios tan rápidos, ¿no? Yo destaco mucho el tema de las habilidades, el tema de la data, de la información, ese seguimiento del contexto, el Ujú. análisis de las tendencias. Hay que estar ahí, hay que estar de la mano de lo que está pasando, Claro, porque si no se te puede hacer un caos. Y fue lo que tú mencionabas de la pandemia. En la pandemia muchas empresas no fueron capaces de responder y muchas empresas desaparecieron. sí, sí, Fue, quebraron mucho, es lo que yo supe en muchos casos. fue impresionante. Muchas empresas desaparecieron porque no tuvieron este poder de adaptación y de flexibilidad que se requería. Yo tengo un ejemplo que siempre muestro, siempre comparto. Una amiga tenía un almacén de telas para hacer cortinas. Cuando llegó la pandemia, unos días antes, ella justo se había traído una importación grandísima. Tenía su almacén, sus bodegas abarrotadas de rollos y rollos de tela. Creo que fue el 13 o algo así, o el 17 de marzo, al menos acá en Ecuador, que dijeron, todo el mundo en la casa, nadie sale, nadie se mueve. Claro. Cuarentena total. Y ella con tanta plata almacenada sin hacer nada. Ni los pedidos que tenía pendientes, ni los futuros por vender, ¿no? Y bueno, como a los 2 o 3 meses que ya empezó a haber una flexibilidad un poquito en el horario, en una madrugada era como toque de queda, ¿no? Hasta cierta hora se podía estar afuera. Y una noche ella dijo, no, yo voy a hacer algo. Yo me voy a escapar, voy a coger mi camioneta, voy a coger las telas, porque ella dice, yo tengo costureras que les tengo que pagar. Tengo la tela, tengo las máquinas, o sea, tengo todo. Y empezó a hacer el material, los uniformes, estos overoles de protección, los tapabocas, las cofias, no sé cómo se le llaman a estos sombreros, a estos sombreritos para taparse el cabello, y salvó su negocio. Sí, sí entiendo esto. Y algo que me llama la atención, los ruidos afuera luego no ayudan mucho a esto. Y digo, y por uno también busca, le digo, es cuando hay que saber ajustarse al entorno. Y aquí está un ejemplo claro. Y como les digo, ¿de qué sirve la verdad la queja o el enojo cuando eso repercute internamente? Y yo creo que cuando una persona tiene tan poca capacidad de adaptación emocional y todo, difícilmente o imposiblemente no va a funcionar. Posiblemente funcionará en un proyecto. No va a funcionar porque Exacto, se vuelve totalmente disfuncional. sí. Disfuncional. Todo lo Por contrario eso de hay que funcional. hacer unos procesos de selección bastante rigurosos, tomando en cuenta estos entornos organizacionales. Ahora los profesionales o los colaboradores de las organizaciones requieren un poquito más de títulos,
O sea, más allá de los títulos, hay una capacidad, como tú decías, que no es solo técnica, también es emocional. También es emocional. La comunicación es súper importante, esta gestión de las emociones, la gestión del cambio mismo, cómo reaccionan, porque hay personas que dicen, va a cambiar tal cosa y ya no, se bloquearon, ya no escucharon nada más. Solo escucharon cambio Exacto. y dijeron, no, esto no. Y entonces necesitamos gente que tenga mentalidad abierta, flexible, que resuelva problemas, que sepa comunicarse, que sepa gestionar los cambios, que tenga estas habilidades en gestión de proyectos, es súper importante, agilidad, etcétera. Que conozca todo el tipo de pensamientos, de emociones, de habilidades, sí, es autoconocerse primero y también ver los puntos más fuertes que pueden trabajar en pro de los proyectos de las empresas y llevar esta agilidad en un proceso real y que sea una agilidad real también, porque de qué Sí, sirve hablar de la agilidad, pero hay que demostrar también y deben tener una coherencia en eso en el hablarlo y en el exacto, hacerlo y en el pensarlo. así es. Es coherencia, es una palabra que a mí me encanta. Hay personas que dicen mucho y hacen poco. Entonces yo siempre digo, yo escucho, pero le presto más atención a la observación, porque me encanta, por ejemplo, si tú me hablas de comunicación y yo veo que eres incapaz de expresar emoción, pues digo, pues vea, ¿dónde están tus habilidades como comunicador, por ejemplo? Entonces, eso es muy importante, sí, esa coherencia entre el hacer, el pensar y el decir, definitivamente. Bien, Que amigos, no podemos ver las cosas aisladas, ¿no? Todo sí. es holístico. La palabra la gente a veces se asusta y piensa que es muy pero hay que verlo todo holísticamente, No, y integralmente. holístico viene del prefijo griego holos, que es todo. Entonces, Ajá. es ver todo, es tener el todo presente, tenerlo aquí en los ojos y acá en los oídos, los sentidos, porque todo entra por los sentidos y percatarse, siempre darse cuenta cuando algo no va bien, algo cuando va mal, siempre. Y sobre todo eso, tener la gestión desde adentro para poder saber cómo mover todo esto y cómo actuar ante eso y cómo utilizarlo. Todo utilizarlo, pero en favor de afuera como de adentro y de adentro hacia afuera. Es como le dicen yo les digo a todos, llegar al equilibrio, es llegar a un equilibrio finalmente. Otro aspecto que me encanta, Sí, a mí también. A mí también siempre definitivamente. encontrar el equilibrio, sí. Y es siempre, es algo que no se puede evitar y es importante, es esencial, no puede faltar en ningún momento. Y menos en una agilidad de proyectos, y menos en procesos ágiles, menos puede faltar, Así es. definitivamente. Amigas y amigos, me encantó este espacio para todos ustedes y con Jorbel, que también nos compartió unos temas fascinantes de procesos ágiles, de adaptarse ante la situación y tomando en cuenta varios aspectos. Ahora se amplia la visión y ya no solamente ve unas cosas aquí, unos sí y otros no. Es ver todos, es ver a todos y tomarlo todo en cuenta y a favor. De verdad, muchas gracias, Jorbel, por esta visión, por esta claridad para todos y a todas y el espacio que nos brindaste en este rato de charla. De verdad, un gran abrazo desde Jalapa. Muchas gracias. Gracias, Jorge Daniel, por la invitación. Gracias, saludos. Cuídate mucho, te deseo lo mejor. Gracias. Un gran saludo para Quito desde Jalapa con muchísimo cariño. Amigas y amigos, estén en sintonía con el canal y nos vemos en la próxima entrevista profesional. Chao.